Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Buenas tardes. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la gracia, que el favor del Señor esté con cada uno de ustedes. Les habla su hermano pastor Eliseo Charleston. He venido aquí en este momento para hablarle especialmente a mis amados amigos. Casi siempre nuestro mensaje está dirigido a los hermanos, a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero en este día hemos sido tocados por el Espíritu para hablarle a nuestros amados amigos. Personalmente tengo muchos amigos que nos siguen, que nos conocen y que saben quiénes somos en el Señor. Y yo quiero hablarle a esos amigos, recordarle lo que algunos hemos tenido ciertas conversaciones acerca del Señor. Quiero decirle que nuestro Dios, el Dios a quien yo sirvo, es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios santo. Él es el Dios puro y es el Dios de amor. De hecho, la Biblia nos enseña que Dios es amor. Fíjese lo que hizo Dios. Dios es nuestro creador. Primeramente, tenemos que recordarles que todos nosotros, tú y yo y todo el mundo, viene a este mundo por creación de Dios. Dios fue quien quiso que tú y yo estuviéramos en este mundo. Él es el que nos creó porque Él así lo quiso y nos hizo de la manera en la cual nosotros somos hoy. Nos hizo, como dice la palabra, varón y hembra. Él nos creó y nos creó a su imagen y a su semejanza. Dios te creó a ti de la misma manera que me creó a mí, a su imagen. Tú llevas en ti, en tu ser, la imagen del Dios invisible, la imagen de Dios. Tú eres una reflexión de su imagen. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que todos nosotros nos descarriamos, que cada cual tomó por su camino, pero que hubo uno que Jehová cargó en sus hombros el pecado de todos nosotros. Déjeme decirle que el pecado hace separación entre Dios, nuestro amado Creador, nuestro amado Padre. El pecado es como una muralla que hace separación. Usted dirá, bueno, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión, desobediencia a la palabra de Dios, desobediencia al deseo de Dios, a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Creador, al propósito de Dios, a la razón por la cual nosotros fuimos creados. Fuimos creados en la tierra para adorar de manera voluntaria, con voluntad propia, adorar al Creador, bendecir su nombre, exaltarles, vivir para Él en obediencia a sus preceptos y mandamientos. Y desde el principio, nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron el mandato de Dios, y esto introdujo en el mundo y en todos nosotros, en la descendencia de Adán, introdujo lo que es el pecado, la desobediencia. Y nosotros nacimos ahora en pecado y hemos heredado ese pecado, y por eso es que usted ve que dentro de nuestro corazón, de manera desde pequeño, comenzamos a disfrutar lo que es una vida separada de Dios, una vida de pecado, que al final esa vida de pecado nos va a llevar a la perdición. Pero Dios creó un plan perfecto, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, Adán y Eva introdujeron el pecado en desobediencia, pero Cristo, el Hijo de Dios, introdujo al mundo la salvación por la obediencia. Él vino a la tierra en obediencia a Dios y al Padre, y dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Aquí en Romanos 6, capítulo
Romanos capítulo 6, el verso 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que dice que la paga del pecado es la muerte. La justicia de Dios, el Dios que es tan amor, el Dios que es misericordia, Él también es justo. Dios es amor, es cierto, y el amor de Dios no va a permitir y no quiere realmente que nosotros nos perdamos. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El propósito de Dios enviar a Jesús es para que nosotros seamos salvos, no que seamos condenados. Entonces, pero Él es también justo y hay su justicia exige que el pecador sea castigado. Entonces, por cuanto la justicia de Dios exige que el pecador sea castigado, también Dios es amor. Entonces, el amor lo que hizo que proveyó un pago. La justicia de Dios dice que como consecuencia de pecado al hombre, al pecador, le corresponde la muerte. Y no habla de una muerte física, sino de una muerte eterna, una muerte de separación. Dicho sea de paso, muerte significa separación. Y la muerte a la que se está refiriendo acá, el pecado, es una separación total de la presencia de Dios, una separación eterna de Dios. Y estar separado eternamente de Dios, esto significa estar en tinieblas por toda la eternidad. Y sabemos que el rey de las tinieblas, el enemigo de las almas, es Satanás. Y Satanás, la Biblia dice que él ya fue condenado y su reino está condenado a morar en tinieblas por toda la eternidad, y que va a llegar un día que él mismo va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, si nosotros o el ser humano muere y separado de Dios, apartado eternamente de Dios, viviendo en tinieblas, lamentablemente el día del juicio final, él va a ir y va a ser lanzado juntamente con Satanás y sus demonios al lago de fuego. Quiero que sepa esto. Esta es la condenación. Esto es lo que dice Romanos, que la paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios. Entonces, como Dios no quiere la muerte del pecador, porque Él fue quien nos creó, Él no quiere esa muerte. No estamos hablando de la muerte física, que es cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Estamos hablando de una muerte espiritual, una muerte eterna, una separación perpetua de la presencia de Dios. Esto es verdad, esto es real, mi amado amigo. Y por esto es que el Espíritu me impulsa a mí a hablarte hoy. Necesitamos entender y saber que ya Jesús dice, la paga del pecado es muerte, pero precisamente Jesucristo vino a la tierra para pagar por ese pecado, por esos pecados nuestros, ese pecado que nos separa eternamente de Dios. Ya Jesucristo vino a pagar la deuda, lo que exige la muerte, lo que exige la justicia de Dios, que exige que el pecador tenga que morir, pague por sus pecados con la muerte. Ahora Jesús vino y pagó el precio de nuestros pecados. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por eso es que la muerte de Jesús fue una muerte tan trágica, tan dolorosa, tan horrenda, porque en sus hombros Él llevó ahí en la cruz, cargando esa cruz tan pesada, en sus hombros Él llevó el pecado de toda la humanidad. Ahí te está incluyendo a ti, como me incluyó a mí. La diferencia entre tú y yo es que yo lo he entendido y lo acepté. Y por eso estoy de este lado, del lado de salvación. Pero quiero decirte que todavía hay esperanza para ti. Si tú lo crees, si tú lo aceptas a Jesús, tú puedes venir a este lado, al lado de salvación. Porque aquí dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Oye, ya Jesús pagó por nuestros pecados. Ya nosotros no tenemos por qué pagar, por qué morir
¿Por qué pagarle de nuevo? ¿O por qué tener que pagar por las consecuencias de nuestros pecados cuando ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, pagando así las consecuencias de nuestros pecados? Por eso que la siguiente parte de ese verso dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Óyeme bien, mas la dádiva, el regalo de Dios. Dios lo que hizo fue que me regaló a mí la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Lo contrario a lo que es la muerte y la separación. Ahora, lo contrario es la vida. Y no una vida temporal como la que vivimos aquí en este mundo, que la palabra misma dice que la vida del hombre es 80 años y en los más robustos 90. Y hasta 100 puede llegar, hasta 100 años puede llegar un hombre a vivir. Pero aunque viva 200 años es un tiempo temporal. Pero el que acepta a Jesucristo va a vivir en la presencia de Dios eternamente, vida eterna. Es decir, cuando aceptamos a Jesús, desde ahora que aceptamos a Jesús, desde el momento que aceptamos a Jesús, comenzamos a vivir en vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque el que en Cristo está no muere. Estoy hablando no de la muerte física, sino de la muerte, esa muerte espiritual, esa muerte de separación completa de Dios. Ya el que está en Cristo nunca va a ser separado de Dios, nunca va a morir eternamente, sino que ha pasado de muerte a vida. Y comenzamos a vivir vida eterna. Yo te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón para que tengas vida. La gente en historias y en algunas películas nosotros vemos que hay personas que buscan lo que es la fuente de la vida eterna o la fuente de la juventud, cómo vivir perpetuamente. Oiga, Jesucristo es la fuente de la vida eterna. Jesucristo es la fuente de la juventud. Si solamente tú crees esta palabra, si tú crees que Jesucristo murió en tu lugar, que Dios te amó y te ama de tal manera que pagó el precio de nuestros pecados entregando a su Hijo único, amado Hijo, entregándolo en nuestro lugar para pagar lo que la justicia exigía, porque la paga del pecado, la justicia de Dios exige muerte, separación eterna. Pero Dios decidió darnos el regalo de la vida eterna por amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te atreves a creerle? Te pregunto de nuevo, ¿te atreves a creerle? Usted sabe lo que dice la misma palabra aquí en Romanos. Bendito sea el nombre del Señor. En Romanos capítulo 10, la palabra de Dios nos dice el verso 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Oye, esta es la palabra de fe que te predico en esta hora. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú solamente crees, si tú crees, confiesa con tu boca. Oye, esta es la palabra de fe que predicamos, que te predico. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor,
Oiga lo sencillo que Dios lo ha puesto para la salvación. Confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Creer en tu corazón que Él vino aquí a la tierra, que murió en tu lugar, que dio su vida en la cruz del Calvario en lugar tuyo, y que al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos, y hoy Él vive y está a la diestra del Padre allá arriba, intercediendo en esta misma hora por ti. Aleluya. Dios, si tú crees esto, tú hoy serás salvo. Si tú te atreves a creer, hoy serás salvo, porque con el corazón se cree, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si decides entregarte al Señor, si no sabes orar, solamente repite conmigo, ahí donde tú estás. Cierra los ojos solamente en señal de una comunión. Si estás en tu hogar, si estás conduciendo, no tienes que cerrar los ojos. Es más, no cierres los ojos, pero concéntrate en el Señor. Mira a Dios en tu mente y en tu corazón. Mira hacia el cielo. Que tus ojos espirituales miren al cielo y le digan: Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo confieso que soy un pecador. Pero también reconozco que tú viniste a la tierra, Jesús, y diste tu vida por mí. Que diste tu vida en la cruz del Calvario. Yo lo reconozco y por eso te acepto. Acepto el perdón de mis pecados. Pido que me perdones, que salves mi alma y perdone todos mis pecados. Y te acepto a ti como mi único Salvador, como mi Redentor. Te acepto. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una persona nueva. Pásame de muerte a la vida. Yo no quiero seguir viviendo allá en pecado. Yo no quiero morir eternamente. Yo quiero vivir eternamente. Yo quiero tener vida eterna. Y a mí me han dicho que la vida eterna está en ti. Por eso yo vengo a ti en esta hora y pido que me salves y que me perdones. Si tú de todo corazón le pides a Dios que te perdone, que te salve, si tú de todo corazón le pides a Dios que te cambie, Él lo va a hacer. Él te va a perdonar y te aseguro que hoy mismo, en esta misma hora, tu nombre está siendo inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora perteneces a aquel grupo que tiene vida eterna y a partir de ahora comienza a vivir esa vida eterna en Cristo Jesús. Busca un lugar donde puedas congregarte. Busca un pastor, busca una iglesia donde te puedan instruir para tú poder permanecer en el camino. Pero déjame decirte que ahora mismo hay fiesta en los cielos por la decisión que tú hiciste. Porque la misma palabra nos enseña y nos revela que los ángeles allá arriba hacen fiesta por cada pecador que se arrepiente y se entrega al Señor. Bienvenido a la familia del Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Bienvenida a la familia de Cristo. Que Dios te guarde, que la gracia, el favor de Dios esté sobre tu vida y tu familia también. La misma palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y añade: y tu casa también. Hoy, si tú eres el único en tu casa, si no hay nadie más, ningún familiar, pero por cuanto ya tú le diste entrada a Jesús a tu corazón, también en la promesa de Dios entran tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus padres. Entran en esa promesa. Serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga. Dios le guarde. Dios le bendiga.